Capítulo 241. Jake sabía que su clase se consideraba buena solo en función de las estadísticas que proporcionaba y, en su opinión, las desventajas no muy restrictivas que tenía. Sin embargo, no había esperado que le otorgara una habilidad de rareza legendaria justo en el nivel 120, y mucho menos una que le produjera sentimientos encontrados. Dominación del cazador arcano avaricioso, legendario. Tu avaricia no tiene límites y reclamas lo que decides que te pertenece. Permite que el cazador arcano avaricioso inicie un contrato de vinculación de almas con otros seres vivos, obligándolos a servirles si se rinden a tus deseos, al mismo tiempo que los hace más inclinados a trabajar para alcanzar tus objetivos avariciosos. Cualquier ser atado te servirá de por vida, y tu desaparición significará su muerte, mientras que tu avance les dará oportunidades para continuar sirviéndote. En tu arrogancia y avaricia, incluso te has vuelto capaz de obligar a los que están por encima de tu nivel a servirte. Su capacidad para dominar o no un objetivo se determina de forma individual. El número máximo de entidades dominadas está determinado por la fuerza de voluntad y qué tan poderosos son esos dominados. Si aquellos a los que has dominado son lo suficientemente tontos como para intentar liberarse, aplasta sus almas hasta convertirlas en polvo. Naturalmente, vuestra avaricia no permite que ninguna posesión vuestra escape a vuestra voluntad una vez atada, y solo la muerte será su liberación. Dominar a un ser vivo contará como matarlo, recompensando la experiencia adicional. La descripción era increíblemente larga, y maldita sea. Había mucho empaquetado allí. Esta habilidad parecía tener poca o ninguna relación con su afinidad arcana hasta donde él podía ver, pero claramente estaba completamente relacionada con la parte avaricia de su clase. Tuvo que leerlo varias veces para entenderlo, y realmente esperaba haber entendido algo mal. Jake había visto muchas habilidades, especialmente aquellas relacionadas con Billy, con algunas descripciones extrañas, muchas de ellas obviamente gritando «soy malvado», pero este se llevó la palma. Jake apenas sabía por dónde empezar, así que decidió compartir toda la maldita descripción con Billy para obtener una reacción. ¿Una habilidad de dominación? Buen momento para conseguir uno. Vincular el alma de una criatura de la mazmorra la convertirá efectivamente en tu posesión y te permitirá sacarla. La tuya incluso suena como una versión bastante poderosa, definitivamente no es fácil salir de ella. Incluso parece que incluye una parte de registro y mejora de la experiencia para que los dominados te sean útiles durante más tiempo. Buena habilidad en todos lados, respondió Billy, mucho más casualmente de lo que esperaba Jack. Supongo, pero, es un poco jodido, ¿no?, preguntó Jack. Toda la habilidad le restregó el mal de aquí a la luna. Estaba jodido, ¿verdad? ¿O tenía alguna percepción sesgada de las cosas? Él no. ¿Verdad? Bueno, este tipo de habilidades tienen algunos inconvenientes. Es raro que el objetivo dominado progrese mucho más después de haber sido atado. No puedo decir si se debe a que los objetivos tienen bajos niveles de ambición innata que los limitan o si es algo inherente a este tipo de habilidades. Tener algunos soulbeings puede ser muy beneficioso, ya que hacen cosas que no tienes el tiempo o el deseo de hacer tú mismo mientras eres 100% leal. También pueden funcionar como escudos de carne. Usted sabe lo que quiero decir. ¿No es esto esencialmente forzar a alguien a la esclavitud?, preguntó Jack. ¿Así que eso es lo que te preocupa? ¡Qué mentalidad más rara! Ya estás matando a tantos, ¿cuál es la diferencia? Soulbeings son esencialmente solo piezas de equipo que pueden cumplir ciertas funciones para usted. Pueden ser entidades vivientes, pero verlos como algo más que herramientas no tiene sentido. Para empezar, aquellos con mentalidades tan débiles como para aceptar un soulbound contract no valen nada. Y no tengan ninguna duda, necesitan estar de acuerdo. El sistema tiene algunas reglas estrictas relacionadas con cosas como estos contratos, y la firma de uno no se puede forzar por completo. ¿Coaccionado? Seguro, pero no forzado, dijo Billy, su tono aún demasiado casual para que Jack se sintiera cómodo. Creo que hay una gran diferencia entre matar a alguien y forzarlo a la servidumbre y manipular sus mentes para que te sirvan hasta el día de su muerte. Ya te lo dije, no puedes obligar a nada ni a nadie a que lo acepte.
Siempre tendrán una opción, incluso si la elección será entre convertirse en soulbound o morir. A menudo ni siquiera llega a eso. Muchos individuos patéticos eligen convertirse en soulbound por aquellos más poderosos o influyentes que ellos, con la esperanza de mejorar su propio destino de esa manera. Claro, funciona para algunos, pero avanzar un rango más o vivir una vida más lujosa que antes al ceder el control de tu propia vida no te hace menos patético, dijo Billy, y Jack prácticamente podía escuchar su voz goteando con veneno antes de continuar. Mira más allá de tu propia cultura por una vez. Creciste en un planeta con una historia donde la servidumbre forzada tiene connotaciones bastante malas, con las que estoy de acuerdo, pero por las razones equivocadas. Los esclavos no deben ser compadecidos ni vistos como víctimas. Son individuos débiles y patéticos que se entregaron a destinos peores que la muerte. Los humanos que se levantaron y murieron para luchar por su propia libertad son dignos de admiración, pero aquellos que optaron por revolcarse en su propia miseria no merecen piedad ni piedad. Dime, si viniera a ti aquí y ahora y te dijera que te conviertas en un esclavo o mueras, ¿qué harías? Jake frunció el ceño mientras escuchaba hablar a Viper. Sabía que él y Billy tenían puntos de vista diferentes sobre muchas cosas, y esta era claramente una de ellas. Quizás fue porque Moldavec Vapor era exactamente eso, una víbora, pero Jack creía que las cosas eran un poco más matizadas. Para mí, personalmente, le diría a cualquiera que viniera a mí y me dijera que me convirtiera en un esclavo que se fuera a la mierda y con mucho gusto luchara hasta la muerte y muriera en lugar de estar de acuerdo. Pero ese soy yo y el yo actual en eso. Es inherente a la naturaleza humana tratar de mantenerse con vida sin importar las circunstancias, incluso si eso significa convertirse en esclavo. El puro deseo de seguir con vida y la esperanza de algún día escapar de una mala situación es increíblemente humano. A veces, todo lo que la gente tiene es esperanza, por lo que eligen aferrarse a ella, porque una vez que estás muerto, toda esperanza muere contigo. También está el aspecto de toda la familia y como algunos eligieron convertirse en esclavos para proteger a sus seres queridos. Y finalmente, no ignoremos que para algunos, la esclavitud es todo lo que conocen. Es su norma. Ni siquiera pueden imaginar el concepto de libertad, por lo que esperar que deseen lo desconocido no es realista. Ustedes, los humanos, siempre tuvieron puntos de vista extraños sobre la esclavitud, incluso hipócritas. Su raza, también en su planeta, siempre tuvo la tendencia de esclavizar a cualquier cosa que consideraran inferior a ellos mismos, pero amonestó a otros por esclavizar, una tendencia que continuó después del sistema. Antes, al menos podías excusar tu esclavización de otras razas y llamarlas mascotas o lo que sea con la inteligencia limitada y la falta de sabiduría de los esclavizados, ¿pero ahora qué? Joder, ni siquiera es un problema de la humanidad sino de todas las razas iluminadas. Hablaste de que no sabían nada más, así es como cada maldita bestia se siente cuando crecen como esclavos y adquieren sapiencia mientras ya están forzados a hacerlo. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir lo que decidieron antes de que su nivel de inteligencia fuera lo suficientemente alto para hacerlo, dijo Billy, y Jack ya había predicho la diatriba que se avecinaba. ¿Tienes idea de cuántos de tu raza tienen profesiones o clases relacionadas con la domesticación, como lo llaman? Alguien que fuerza a las bestias u otros monstruos a servir como esclavos se llama domador, mientras que aquellos que fuerzan a otras razas ilustradas se llaman esclavistas. El mismo ser humano puede abogar por convertir a una bestia en su mascota y al mismo tiempo amonestar la maldad de un esclavista. No hay una maldita diferencia entre los dos, sino el valor percibido de las vidas de dos seres sapientes diferentes y el hecho de que el iluminado a menudo está en una mejor posición para decidir. Joder, si tuviera que comparar, domar a una bestia es mucho peor. Es decidir que la bestia algún día evolucionará para darse cuenta de que es un maldito esclavo o condenarlos a nunca evolucionar hacia la sapiencia en absoluto. De cualquier manera, es un destino mucho peor que la muerte, un destino que la bestia nunca habrá tenido la opción de hacer. Sería como mantener a un niño pequeño en sus palabras de por vida, sin siquiera considerar que el niño podría crecer y cambiar de opinión. He escuchado todas las excusas. Oh, pero soy bueno con mis mascotas. Quiero a mi mascota como familia. Bueno, ¿adivinen qué carajo? No cambia una mierda.
Todavía eres un esclavista, y deberías reconocerlo y dejar de poner excusas de mierda para sentirte mejor. Ah, pero no me malinterpreten, no estoy diciendo que esté mal, es solo el patético doble rasero que odio. De hecho, te aconsejaría que adquieras la habilidad dominación. Consigue algunos buenos esclavos o bestias y haz que sirvan como defensores de tu ciudad, o tal vez solo como poder de combate temporal. Simplemente no esclavices nada que realmente valores, eso solo los arruinaría a ellos y nada más. Incluso puedes traer a ese troll contigo. Los esclavos son herramientas, nada más. Trátalos como tales, y nunca te conviertas en un gilipollas hipócrita que habla de cómo los valoras realmente. Si lo hiciste. La víbora maléfica dejó de despotricar y Jack escuchó un trasfondo de ira y disgusto, especialmente en las partes medias. A lo largo de todo, Jack frunció el ceño ya que tuvo que considerar muchas cosas en las que nunca antes había pensado. ¿Tener mascotas en el viejo mundo era algo jodido? Jake diría que no. Pero tenerlos ahora lo sería si fueran inteligentes. Estaba muy seguro de que Billy tenía un historial con la esclavitud. Como bestia, el doble estándar de ver a los domadores y esclavistas como diferentes claramente lo irritaba, y Jack podía ver que crecer en ese tipo de ambiente lo había afectado. Jake ya se había dado cuenta de que técnicamente era una máquina asesina en masa. Sabía que muchos de los que mató eran seres inteligentes con pensamiento inteligente, pero los había matado de todos modos, solo por su propio objetivo egoísta de volverse más fuerte. No se engañó a sí mismo pensando que lo que estaba haciendo era de alguna manera moral, simplemente es lo que es. La forma en que el mundo funcionaba así. Jake era un cazador, así que cazaría. Una parte de él odiaba la idea de esclavizar a algo o a alguien u obligarlos a hacer su voluntad. Jake creía firmemente en no hacer a los demás lo que no quería que le hicieran a él, por eso estaba bien peleando y matando. Estaría totalmente bien con un enemigo fuerte peleando y matándolo en una pelea, ya que así era como funcionaban las cosas, pero no vio ninguna razón para la crueldad innecesaria. Luchar contra enemigos mucho más débiles que tú no tenía sentido. Del mismo modo, la tortura fue una pérdida de tiempo que conduce a que no suceda nada bueno. Por eso Jake había odiado tanto al Minotaur Man Chief. Si el Minotauro hubiera decidido que mataría a todos los humanos y emprendió una cruzada justa, Jake lo llamaría idiota, pero al menos lo entendería parcialmente. ¿Pero torturar a la gente? A la mierda ese ruido. ¿Y qué peor tortura que convertir a alguien en esclavo? Para Jake, sería el peor tipo de existencia que podría imaginar, razón por la cual el concepto era tan abominable en su mente. Jake realmente preferiría morir antes que ser un esclavo y preferiría matar antes que esclavizar a otros. ¿Prisionero temporal? Tal vez, si la situación lo requería, pero la habilidad dominación era permanente. Era un boleto de ida para, como dijo la víbora, convertir a otro ser vivo en una posesión. Sí, no soy un fanático de la esclavitud, respondió Jack increíblemente valiente. Supongo que incursionaste, siguió, sabiendo ya la respuesta. Érase una vez, sí, pero no desde que me convertí en Dios. Simplemente no ha habido ninguna razón para que lo haga. La gente vino a servirme de buena gana, entonces, ¿por qué obligaría a otros a hacerlo? Esclavizar a alguien también es una excelente manera de arruinar cualquier futuro que pueda tener, por lo que casi nunca se hace con alguien de valor. Además, no tendrás que temer nunca estar soulbound, dijo Malefic Vapor. ¿Por qué no?, preguntó Jack. Bueno, Billy probablemente no lo aceptaría, y la bendición probablemente. Tienes un linaje. Cualquiera con una línea de sangre no puede ser soulbound. Todavía puedes firmar contratos de alma, pero no un vínculo de alma completo. La razón de esto es simple. Vincular el alma de alguien es vincularlo como un elemento a tu alma y, como sabes, debes cumplir con el requisito de vincular un elemento antes de poder hacerlo. Debido a la naturaleza de las líneas de sangre, esto significa que nadie puede cumplir con los requisitos para unir tu alma, explicó Viper. Es bueno saberlo, supongo, respondió Jack. ¿Significa todo esto que no hay forma de tener animales de compañía o algo así?
Ya sabes, sin convertirlos en esclavos u obligarlos a servirte, pero aún así ayudarlos a progresar contigo. Tu sesgo humanoide se está mostrando de nuevo. Eso es literalmente lo que es una fiesta, Jack. Las profesiones de tipo líder te ayudan a progresar con tus compañeros y tu nivel y trabajar juntos a medida que avanzas. Hay muchas profesiones de este tipo o incluso clases que se centran en luchar con compañeros de otras razas, no solo con otros humanoides. Los alfas, nobles, líderes u otros tipos de caminos centrados en el liderazgo funcionan para amplificar el progreso de otros iluminados o monstruos a su alrededor y se encuentran en todas partes. No necesitas un contrato o algún tipo de conexión mágica para ser compañeros. Nunca habrá verdaderamente un lazo de alma de iguales a menos que vincules completamente tu alma a otra. Este tipo de vínculos existen, pero tampoco estarán disponibles para ti debido a tu línea de sangre. Todos tus soulbeings se convertirán automáticamente en aquellos de dominación. No estoy seguro si eso apesta o no, pero supongo que realmente no importa, dijo finalmente Jack. No me gusta todo este asunto de la dominación. Si pudiera liberar a la gente de nuevo y usar la habilidad para sacar a los trolls de la mazmorra, eso sería una cosa, pero esto es demasiado jodido. Así que al diablo con eso. Tú decides. La habilidad es excelente, y yo personalmente la habría elegido principalmente por la experiencia adicional y la puerta de entrada a la práctica de la magia del alma que proporcionaría, pero no lo hagas si no sientes que es tu camino. Tomar una habilidad como esta tendrá un gran impacto en su futuro y su progreso de aquí en adelante. Elegir lo que es compatible con usted a largo plazo es mucho más importante que solo buscar algunos beneficios a corto plazo. No necesitas un vínculo para ser compañeros o amigos. Es solo para aquellos inseguros si el otro los traicionará o aquellos que carecen de la confianza para que otros los sirvan voluntariamente. O la peor parte, aquellos demasiado cobardes para luchar contra ellos mismos. Los esclavos tienen usos, pero cualquier tarea que un esclavo pueda realizar, un sirviente o compañero dispuesto puede hacerlo mejor. Todos los que ahora me sirven no lo hacen porque yo los obligue, sino porque quieren. Billy remató diciendo. Sí, también prefiero la forma de empleo sin esclavitud. Gracias por la charla, como siempre, Billy. Tengo la sensación de que este tema volverá a surgir. Supongo que la esclavitud no es lo mío y, sinceramente, es un poco tonto. Me alegro de que hayas superado ese comportamiento, dijo Jack con sarcasmo, despidiéndose. Hablamos más tarde. Abierto a discusiones sobre temas pesados en cualquier momento, y siempre los encuentro esclarecedores. Principalmente porque todos los demás con los que hablo simplemente están de acuerdo o incluso se niegan a participar. Buena suerte y diviértete. Oh, por cierto, no te enojes cuando vengas a la orden en el futuro. Aquí abunda la esclavitud. La presencia de Viper se desvaneció, y aunque Jack sintió que todavía podía enviar un mensaje, no había necesidad de forzarlo. Uno no siempre necesitaba tener la última palabra. Además, esperaba seriamente que la última parte fuera una broma, pero temía que no lo fuera. Cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Jaque negó con la cabeza, ya que muchos pensamientos aún daban vueltas. Había sido toda una conversación. Jaque había escuchado otra perspectiva bastante extraña a la suya, pero en realidad no había cambiado de opinión, solo expandió un poco sus pensamientos. Tal vez era solo que él era terco y tenía la cultura de la tierra demasiado arraigada en su personalidad, pero no le gustaba la esclavitud como concepto, y era demasiado terco para hacerlo. Podía ver eso a los demás, tal vez no fue gran cosa. El multiverso era grande y existían muchas personas diferentes. Estaba seguro de que podría encontrar muchos humanos en la Tierra que pensaran que sería perfectamente normal y moral atar a una bestia a sí mismos con lo que era esencialmente un contrato de esclavitud. Jaque simplemente no era una de esas personas. Apestaba un poco que la primera habilidad legendaria que su clase o profesión le habían ofrecido fuera un fracaso, pero no se arrepintió de saltársela. No fue él en cambio. Escogió la marca del cazador avaricioso ya que esa estaba mucho más alineada con quien era él. Has elegido evolucionar Mark of the Ambitious Hunter o Mark of the Avaricious Arcane Hunter. ¿Aceptar? S.N.
Jake, naturalmente, escogió que sí y sintió que el conocimiento inundaba su cabeza por unos momentos. Marca del cazador ambicioso, raro, se elige la presa, comienza la caza. Marca un objetivo de forma encubierta, haciéndote consciente de su posición en todo momento hasta que la marca expire o se disipe. Todo el daño infligido al objetivo marcado aumenta. Experiencia de bonificación adicional obtenida por matar a un objetivo marcado por encima de su nivel. Agrega una pequeña bonificación al daño infligido, la duración de la marca y la sutileza de la marca según la percepción. IGT. Marca del cazador arcano avaro, antiguo, tu presa es elegida, la cacería está en marcha. Marque los objetivos de forma encubierta, haciéndole consciente de sus posiciones en todo momento hasta que las marcas expiren o se disipen. Todo el daño infligido a los objetivos marcados aumenta. El daño arcano tiene su daño amplificado aún más. El daño arcano adicional infligido mientras las marcas están activas se acumulará en forma de una carga arcana que puedes detonar para liberar toda la energía almacenada. Experiencia de bonificación adicional obtenida por matar a un objetivo marcado por encima de su nivel. Este efecto permanece incluso si su objetivo muere hasta la marca detonando o dentro de un corto periodo de tiempo de la detonación. Agrega una bonificación al daño infligido, la duración de las marcas, la sutileza y la cantidad de marcas disponibles según la percepción. Honestamente, no vino con tanto conocimiento nuevo, solo los conceptos básicos de cómo usarlo. Era una habilidad simple, tal como la usaba Jack. No hubo largas discusiones morales sobre lo jodido que era marcar cosas o no. Era una habilidad hecha para cazar objetivos y matarlos, tal como le gustaba. Aunque tenía algunas dudas de que los habitantes de las profundidades residentes en la mazmorra estuvieran de acuerdo. Capítulo 242. Al igual que con todas las habilidades nuevas, o en este caso, la habilidad mejorada, se necesitó un poco de experimentación y pruebas para comprender completamente sus nuevas capacidades. Había subido 2 rarezas enteras, con muchas funcionalidades recién agregadas. Lo primero que probó fue cuántas marcas podía colocar en total. Antes, solo había sido 1, y eso era francamente molesto. Estaba bien contra enemigos singulares y poderosos como el Prima, pero apestaba contra multitudes de Death Dwellers. También le gustaría probar la sutileza de aplicar la marca, pero no había encontrado nada que notara que la había colocado hasta ahora. ¿Quizás el rey lo sabía? Aunque para ser justos, en aquel entonces, la marca caducó muy rápido debido a la disparidad de niveles. De todos modos, Jack actualmente estaba mirando hacia abajo en el siguiente pueblo desprevenido de Death Dwellers. Comenzó a marcarlos todos de mayor a menor e instantáneamente sintió la diferencia. Cada mark le dio una sensación mucho más distinta en comparación con antes, y ya no solo lo hizo consciente de su posición, sino que incluso lo hizo consciente de cómo se veían. Era como si un contorno general de sus cuerpos apareciera en su mente. Al menos partes de él, ya que vio que estaba más enfocado en el centro de su cuerpo y sus cabezas, mientras que las extremidades apenas eran visibles en el contorno. Era mejor que antes, pero no perfecto. En ese entonces, se sentía más como si tuviera un pequeño punto en un radar y nada más. Luego vino el número de marcas. Jake continuó con su estrategia de marcar y se sorprendió cuando pasó de 10. Más aún cuando pasó de 20, luego de 30 y finalmente de 40. Mark 41 y 42 también pasaron, pero innatamente sintió que le quitaría el primero que había puesto. Cuando trató de usar otra marca, Jake frunció el ceño porque el número era extrañamente específico. Si bien 42 era de hecho el significado de la vida, dudaba que estuviera relacionado con ese hecho. Sabía que se basaba en la percepción, y un vistazo rápido a sus estadísticas lo dejó bastante seguro de cuál era la explicación, una marca por cada 100 de percepción. Con una estadística de percepción actual de 4290, estuvo cerca de obtener otra marca disponible. No es que creyera que necesitaba 42. Ya se sentía innecesario. ¿O era? Justo cuando apareció el pensamiento, comenzó a considerar todo el aspecto de la carga arcana. Con eso, tenía mucho más sentido, y ya tenía una táctica sobre cómo manejaría la próxima aldea. Ataques aéreos arcanos abrumadores. Bueno,
no era tan diferente de todas las aldeas anteriores, pero esta vez tendría explosiones adicionales. Jake se concentró mientras comenzaba a conjurar orbes de maná arcano. Había sido una pequeña sorpresa que no le hubieran ofrecido una habilidad relacionada con estos orbes, pero asumió que más o menos eran solo ramificaciones de Arcane Bolts que Jake había cambiado un poco para enfocarse más en el alcance que en la potencia. Eran solo bombas que tenían como objetivo destruir la geografía y los edificios, no para dañar severamente a los Deep Dwellers. Sin embargo, le ayudaría a comprender mejor el asunto de la carga arcana. Fue un poco cruel, pero este pueblo se convertiría en su campo de pruebas. Sus muertes serían los resultados de sus pruebas. Con los ojos cerrados, enfocó mientras los orbes se condensaban a su alrededor uno por uno. Cada uno de ellos crepitaba con energía ya que estaban hechos con maná arcano muy inestable, lo que también significaba maná muy destructivo. Una vez que convocó a 11, sintió que comenzaba a perder el control, por lo que los envió abajo. Al mismo tiempo, sacó su arco cuando una flecha arcana explosiva apareció en su mano. Debido a la mayor velocidad de viaje de las flechas en comparación con sus orbes, todo llegó a la vez. 4 flechas arcanas estallaron en diferentes partes de la aldea, provocando una reacción en cadena cuando las explosiones golpearon los orbes que también habían descendido. Una vez más, los Deep Dwellers no estaban preparados ya que un par de los regulares sufrieron heridas graves en la primera salva. Además, Jake se había asegurado de apuntar sus ataques iniciales en un área donde casi todos los habitantes de las profundidades estaban marcados, y al instante vio y sintió los efectos. Aquellos con marcas ahora le parecían mucho más sustanciales, e incluso sus extremidades estaban iluminadas. Ahora se dio cuenta de que lo que podía ver eran las energías arcanas de su cuerpo. Jake también sintió que, en cualquier momento, podría detonar las marcas si así lo deseaba. Por supuesto, solo funcionó en aquellos que habían recibido un poco de daño, y las explosiones harían poco o ningún daño en la mayoría de ellos, excepto en 2. 2 de los habitantes de las profundidades resultaron gravemente heridos, ya que ambos habían sido alcanzados directamente por una flecha arcana cada uno. Jake sintió la energía arcana que había invadido y ahora se encontraba dentro de la marca. No sabía exactamente dónde estaba esta marca en sus cuerpos, o si estaba en sus cuerpos. Sabía que había muchas cosas metafísicas sucediendo con muchos tipos de energía. Bueno, la única forma de averiguar dónde estaba la energía era ver de dónde vendría. Con una orden mental, activó una de las cargas arcanas. Una parte de él había esperado una explosión arcana gigante, pero lo que obtuvo en cambio fue mucho más sutil. Una tenue luz de color rosa púrpura emanaba de cada orificio del Deep Dweller como si algo hubiera destellado una luz poderosa dentro de él, y gritaba de dolor. Fue solo un breve destello que no causó ninguna explosión ni tuvo ningún efecto en el exterior, pero hizo un número en el objetivo marcado. No lo había matado, pero rodó por el suelo de dolor. Jake no tenía del todo claro lo que había sucedido, no parecía haber sufrido ningún daño físico por la activación de la carga arcana. Sin embargo, parecía que había sido gravemente herido. Volvió su atención al segundo Deep Dweller que había sido severamente dañado y también activó su marca, enfocándose más en el proceso esta vez. Cuando se activó, Jake sintió que la energía arcana atacaba exactamente de la misma manera que la marca amplificaba el daño, ¡oh mierda! Por supuesto, durante todo el camino de regreso a Badger's Den, Jake había descubierto que el daño amplificado de su marca del cazador ambicioso solo funcionaba como daño directo a la reserva de salud de sus enemigos. Lo mismo ocurría con el Mark mejorado, pero Jake no esperaba que la carga arcana atacara exactamente lo mismo. En ese entonces, Jake no sabía que su marca en realidad atacaba directamente la cuarta capa del alma. Dañaba sus puntos de salud para cualquier forma de vida basada en la vitalidad, pero como también funcionaba en elementos como los elementales, asumió que solo funcionaba en el consumo de maná si eso era lo que los mantenía con vida y servía como reserva de salud. De alguna manera, su energía arcana podría aprovechar esa parte de la habilidad y atacar directamente los puntos de salud del enemigo con energía arcana. Fue completamente inesperado, y le hizo preguntarse si fue porque fue su energía arcana lo que lo hizo posible o si fue únicamente la habilidad. Seguro que tuvo muchas implicaciones.
Se necesitan más experimentos, pensó. Incluso obtuvo algunas ideas relacionadas con la alquimia, pero esas eran para más adelante, como después de la mazmorra. Jack continuó haciendo llover destrucción como si fuera una superpotencia occidental y la aldea de Eptoeler fuera un país pobre pero rico en petróleo. Se centró principalmente en las marcas y en cómo causaron daño, e incluso descubrió que su sentido de la víbora maléfica ayudó un poco cuando activó las marcas, y Jack podía sentir su propia afinidad quemando la salud de sus enemigos. El Warlord residente fue un sujeto de prueba especialmente bueno, ya que Jack permitió que se empujara a sí mismo hasta el final. Incluso permitió que absorbiera el hongo dorado para infundirlo, además de absorber a muchos de sus hermanos, para que él siguiera acumulando una carga arcana más grande que nunca. Debido a que podía curarse rápidamente de la mayoría de los daños, la carga arcana se hizo cada vez más grande, haciéndola más y más fácil de sentir. Como la carga arcana no se consideraba un veneno, no contaba para el sentido de la víbora maléfica de Jack, ya que solo le permitía confiar en la parte de detección de afinidad de la habilidad, una parte que estaba dirigida principalmente a identificar afinidades en el ambiente. Afortunadamente para él, tenía una percepción tan increíblemente alta que podía sentir mucho más que cualquier persona de su nivel. Las compilaciones de percepción completa fueron realmente las mejores. Jake siguió dañando al señor de la guerra mientras intentaba matarlo, pero en su forma descomunal mutada, simplemente no tenía forma de defenderse. Mierda, era más una amenaza antes de su transformación debido a su velocidad, mientras que Jack podría simplemente alejarse casualmente de One Step Mal ahora y bombardearlo. Otra cosa que notó que lo hizo muy feliz fue que la habilidad funcionaba bien incluso con sus flechas arcanas estables. No la perforación de las flechas o el daño físico que causaron, sino el daño directo infligido en función del alcance y su percepción. Ese daño era como el de su marca, pero Jack nunca se había dado cuenta de que el daño era en realidad de su afinidad arcana. Al menos su nueva marca lo reconoció. Decir que estaba complacido de saber que eso era una subestimación, ya que significaba que acababa de encontrar aún más sinergia. Toda la pelea terminó siendo Jack haciendo daño con diferentes ataques arcanos al indefenso Warlord varios niveles por encima de él. Jake lo cometió y siguió dañándolo lentamente hasta que sintió que la carga arcana de la marca comenzaba a perder energía. Parecía que había una duración máxima para la energía arcana almacenada, es bueno saberlo. Sin más preámbulos, Jack hizo que la carga que se había estado acumulando durante toda la pelea se activara. Debido a su gran magnitud, esperaba algo más de lo que sucedió con los Deptwellers más débiles. Cuando se activó, fue como si se encendiera una linterna durante menos de un cuarto de segundo dentro del Warlord antes de apagarse nuevamente. Todo el Deptweller simplemente brilló con una luz rosa púrpura a través de todas sus heridas abiertas, haciéndolo parecer una bola de discoteca parpadeante de carne y tumores por un breve momento. Y luego siguió atacando. Honestamente, fue súper decepcionante. Jake sintió que la carga arcana había hecho un montón de daño, pero el señor de la guerra simplemente tenía un grupo de salud increíblemente alto y se curó increíblemente rápido de cualquier daño recibido. Un poco molesto, Jack terminó la pelea de la manera habitual. También conocido como volarlo con flechas envenenadas usando Arcane Power Shots antes de moverse con Touch of the Malefic Vapor como toque final, un juego de palabras totalmente intencionado. Asterisco ha matado a Deepwater Warlord, el Biel 147, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 121, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 114, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Jack sacó el hongo dorado ahora infundido del cadáver y lo tiró en su inventario como siempre. Sin necesidad de demorarse, se trasladó al siguiente pueblo. No sabía cuántos eran, pero sinceramente esperaba mucho. Jake era plenamente consciente de que su conjunto de habilidades resultó ser increíblemente efectivo contra estos enemigos afines a la vida.
Tenía un veneno poderoso que era increíblemente efectivo para drenar los puntos de salud, sus enemigos tendían a lidiar mal con los oponentes a distancia y el nivel general de percepción era bajo. Había tantas malditas debilidades que explotar para alguien como Jack. Podía ver al grupo de Neo luchando con estos enemigos, ya que no tenían el daño de explosión para acabar casi instantáneamente con los fungal mancers que podían curar a otros o el veneno para inhibir las habilidades naturales de afinidad con la vida y la regeneración natural, de los Deep Wells, especialmente el Variantes. Para Jack, sin embargo, esta mazmorra era su coto de caza ideal. Así que en una cacería se fue. Se llegó al primer pueblo de Deptweiler unos 30 minutos después, unos 250 kilómetros dentro de la mazmorra ahora. Asterisco has matado a, profundo guardián Stromward, el Biel 145, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. El pueblo cayó tan fácilmente como todos los demás, y él reclamó otro hongo. Sin nivel esta vez, así que siguió adelante rápidamente después de una breve ronda de meditación. Asterisco has matado a, profundo guardián Stromward, el Biel 148, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 122, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Otro pueblo, otro Stromward, otro nivel. Finalmente había descubierto cómo hacer que Stromward infundiera los hongos, podían absorberlos en sus escudos y fusionarse con ellos, convirtiéndolos en criaturas parecidas a tortugas con una armadura resistente, una armadura que aún no podía bloquear toque de la víbora maléfica. 300 kilómetros ahora. Próximo pueblo. Asterisco ha matado a Deepwater Warlord, el Biel 149, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 123, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 115, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Este pueblo tenía el mayor regimiento de fungal mancers hasta el momento, con más de 10 en un solo pueblo. No es que Jack se quejara, la experiencia fue buena. Sin embargo, tuvo que pasar bastante tiempo tomando pociones y meditando después. Incluso tuvo tiempo de entrar en un poco de alquimia. Uno pensaría que el entorno dificultaba la fabricación de venenos, pero en realidad no importaba. El caldero de la simplicidad suprema de Oldmar estaba demasiado impecable para verse afectado por el maná atmosférico exterior. Una vez que se curó, siguió adelante. Este pueblo había estado a más de 400 kilómetros. La distancia entre ellos estaba creciendo. Asterisco ha matado a Deepwater Warlord, el Biel 150, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de su nivel asterisco. Asterisco has matado a Profundo Guardián Stromward, el Biel 149, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Adoracious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 124, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Por primera vez, se había encontrado con una aldea con dos variantes de nivel de jefe. Este pueblo, o tal vez llamarlo ciudad era más exacto ahora, había sido un maldito dolor, para decirlo a la ligera, y había tomado casi medio día para derrotarlo. También le tomó un tiempo encontrarlo, ya que estaba a más de 200 kilómetros del último pueblo, o en otras palabras, 600 kilómetros adentro. Llegó a un punto en el que temía haberse perdido uno. Encontró algunos grupos de caza y cosas por el estilo en el lugar, pero los había acabado con todos fácilmente ya que los mejores solo tenían un solo fungal mancero warrior con ellos. Había más de 500 habitantes de las profundidades en el pueblo, decidió seguir llamándolo pueblo por coherencia, y todos habían sido un dolor de cabeza. Sin embargo, por alguna razón, todo el pueblo solo tenía 3 fungal mancers y solo un puñado de guerreros, lo que lo hacía más fácil en ese departamento. También tenía 2 Golden Mushrooms, así que estuvo bien. De ahora en adelante,
Solo se volvería más difícil, pero Jack no tenía ningún miedo. Todavía tenía que encontrar una criatura realmente capaz de hacerlo ponerse serio todavía. Mierda, la criatura más fuerte que había visto pelear hasta ahora era el Troll. También estaba el guardián del corazón que no pudo identificar. Era ese en el que Jack estaba apostando actualmente para finalmente darle una buena pelea a Jack. Pero por ahora, Jack limpiaría cualquier aldea con la que se encontrara en su camino de guerra a través de la mazmorra, sin dejar ni un solo habitante de las profundidades con vida a su paso. Para que no lo olvidemos, eran monstruos malvados amantes de los hongos. Así continuó su justa cruzada. Capítulo 243. La selección de habilidades de Jack para su clase en el nivel 120 había llevado a muchas cosas. Una charla sobre la esclavitud, una nueva habilidad para que Jack experimente, una idea de su propio progreso y un aspecto más significativo. El sistema más o menos le decía que comenzara a buscar usar su afinidad arcana con más que maná. A medida que se adentraba más y más en la mazmorra de la maleza, comenzó a practicar un poco con ella durante algunas de sus peleas. Tenía bastantes habilidades que usaban resistencia, y optó por esas primero en lugar de intentar cosas de forma libre. ¿Magia? Ni siquiera estaba seguro de cómo se llamaba la manipulación de la resistencia sin habilidad. Fue entonces cuando recordó, ya había intentado usar una mezcla de resistencia y maná antes en una habilidad que había mejorado donde hacía que las energías se mezclaran. Cuando actualizó Splitting Arrow, lo hizo fusionando las dos energías para dividir las flechas. La resistencia funcionaría como los cuerpos físicos de las flechas, mientras que el maná funcionaría como la magia inherente de las flechas. Junto con la asistencia del sistema para mejorar las habilidades una vez que estaba en el camino correcto, actualizarlo no había tomado ni un día. Sin embargo, Jack no había seguido probando después de eso. Bueno, para ser perfectamente justos, no era como si tuviera muchas oportunidades de hacerlo. El Congreso Mundial y luego su maratón de artesanía llegaron poco después de la última vez que mejoró una habilidad con resistencia. Solo necesitaba un recordatorio para seguir trabajando en ello. Por supuesto, ninguna de esas energías había sido afinidad arcana, pero su afinidad arcana estaba estrechamente relacionada con el maná puro, después de todo, por lo que podría servir como base. Jaque comenzó a considerar todas sus habilidades de un extremo al otro, y encontró bastantes con las que usó la resistencia. Arcane Power Shot fue el más obvio, pero ¿cómo integraría su afinidad arcana en la parte de resistencia de eso? La porción de resistencia de esa habilidad era la resistencia que se movía dentro de su cuerpo. Flecha divisoria mejorada, marca del cazador arcano avaricioso, ambas usaban energía arcana o mezclaban maná y resistencia fuera del cuerpo. Finalmente, Shadow Bolt también usó una mezcla, pero honestamente esa era demasiado rara para que Jack la estudiara a corto plazo. De todos modos, Arcane Power Shot usó resistencia en la parte superior de su cuerpo con maná arcano fuera de él, mejorando el arco y como corrientes corriendo por su cuerpo. Usó la resistencia dentro de su cuerpo y más cerca de su piel para asegurarse de que su propio maná arcano destructivo no lo dañara mientras fortalecía toda la parte superior de su cuerpo mientras tiraba de la cuerda y cargaba la flecha. Mientras tanto, el arco estaba infundido con maná de afinidad arcana estable. Lo que hizo que Jack considerara más profundamente qué tipo de efecto crearía su afinidad arcana cuando se usa con la resistencia dentro de su cuerpo. ¿Estaba incluso hecho para usarse dentro de su cuerpo, o era más adecuado para usarlo afuera? La barrera arcana estaba, por supuesto, fuera de su cuerpo. La ola arcana también estaba afuera, incluso si estalló dentro de él. Pero, realmente no sabía si la energía con la que estalló sería toda afinidad arcana. Tal vez era solo la parte del maná, ya que la habilidad usaba tanto el maná como la resistencia. La afinidad arcana de Jack tenía dos partes, estabilidad y destrucción. Juntos, su afinidad tenía que ver con la destrucción estable, con ambos extremos siempre llevando un poco del efecto del otro. Una flecha explosiva debía ser altamente destructiva pero lo suficientemente estable como para no explotar de inmediato, mientras que una flecha estable debía ser extremadamente resistente pero capaz de infligir daño además de los enemigos puramente perforantes. Si fuera solo una flecha puramente física, no sería digno de la afinidad arcana ahora,
¿verdad? Movilizar su afinidad arcana fuera del cuerpo no fue tan complicado, pero hasta ahora, todo lo que realmente hizo fue usar maná, a excepción de su nueva marca. La marca consumía resistencia para usar cuando la colocaba en los objetivos. Incluso la energía arcana que explotó dentro de sus enemigos no contenía maná en absoluto, pero era algún otro tipo de energía de afinidad arcana. Una parte de eso era claramente resistencia con una afinidad arcana, pero todo lo que hacía era causar daño directamente a la reserva de salud de su enemigo, y Jack todavía no estaba seguro de si eso era algo especial acerca de su afinidad arcana que podía hacer eso, o si fue algo que Mark hizo posible a través de la asistencia del sistema. Todo esto llevó a la última pregunta: ¿era posible usar su afinidad arcana para hacerse más fuerte internamente? Teóricamente, tal vez, pero ¿realmente iba a arriesgarse a experimentar? Con una resistencia normal, Jack había volado más de una extremidad con su experimentación. ¿Qué pasaría si intentara hacerlo con una resistencia aún más potente que tendía a explotar mucho? Claro, podría usar la versión estable, pero ¿sería eso incluso mejor que la resistencia normal? No, necesitaría al 100% una mezcla. Jake sintió que todavía no era el momento para eso. En su lugar, se centraría en la afinidad arcana con los ataques externos por ahora. El único problema era, que realmente solo tenía la flecha partida para eso, o tal vez sus habilidades básicas con las armas. No, en realidad no eran utilizables. Todo esto significó que Jack dejó de lado la exploración de la resistencia mezclada con la afinidad arcana por ahora, ya que en su lugar se concentró en despejar la mazmorra de Death Dweller. Con suerte, podría obtener una habilidad o algo de inspiración en el futuro que lo impulsaría más. Era plenamente consciente de que también era una opción más para la resistencia, algún tipo de habilidad de aura. Para imitar a Aspiration Blade of Nature o incluso al Nest Watcher en el pasado, ya que parecía usar solo movimientos físicos. Una vez más, llegó al problema de que no sabía cómo hacerlo correctamente. Una parte de él también creía que estas auras eran solo un flujo de energía desde el interior del cuerpo. La resistencia también se llamaba energía interna por una razón. Mantenga las cosas simples, y tome las complicaciones como se presenten, pensó Jack mientras batía sus alas y volaba a través de la maleza, recogiendo hierbas aquí y allá, persiguiendo a los cazadores ocasionales y buscando el próximo pueblo. Los pueblos cayeron ante él uno por uno, y luchó contra más y más variantes a medida que se acercaba más y más a lo que creía que era el final de la mazmorra y el corazón de la maleza. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 125, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 116, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 126, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Desde que ingresó a la mazmorra, habían pasado rápidamente más de 2 semanas. Después de todo, cada pelea tomaba un tiempo, y su exploración de la mazmorra y sus propias habilidades tampoco habían ayudado exactamente a su velocidad. Después de que el último pueblo se convirtió en un agujero abrasador de energía arcana, finalmente alcanzó algo nuevo. Jake había notado que la mazmorra había comenzado a cerrarse lentamente sobre sí misma nuevamente y se volvía más y más estrecha a medida que avanzaba después de la marca de 500 kilómetros. Fue alrededor de los 1200 kilómetros. De repente terminó en una gran pared, una pared que era 100% artificial. Fue construido, y Jack dudaba que lo hubieran hecho los habitantes de las profundidades. No, esta era una especie de construcción antigua hecha por alguna otra civilización. Toda la pared tenía más de 1 kilómetro de alto y tenía un ancho de más de 5 kilómetros, cortando todo el camino más hacia la maleza. Jake trató de poner su mano sobre él, y al instante supo que no había manera de que pudiera romperlo. Sin embargo, tenía una trampa. Con su esfera de percepción, vio que toda la pared tenía casi 100 metros de espesor, pero eso aún significaba que podía ver un par de cientos de metros del otro lado. Allí, vio lo que parecía una enorme red de enredaderas, todas parecían congregarse en un área fuera de su alcance.
Hake exploró a lo largo de la pared hasta que vio una abertura y una sola figura sentada frente a ella, que parecía estar meditando. Era un Deptweiler que medía alrededor de 4 metros de altura y no llevaba un arma visible. Todo sobre él, además de su tamaño, lo hacía parecer bastante normal, ya que ni siquiera parecía tan voluminoso, pero Jack podía sentir que esta era la criatura más fuerte que aún no había visto en toda la mazmorra. Guardacorazón habitante de las profundidades, nivel 162. Hake ahora podía identificarlo, y su nivel estaba 12 niveles por encima de la segunda entidad más fuerte que había visto. Nota al margen, Jack, con esta identificación exitosa, concluyó que ahora solo podía ver el nivel de los enemigos con un nivel 40% por encima del suyo desde que alcanzó grado D. Él sonrió. La mazmorra había sido una buena experiencia, pero le faltaba un poco de emoción. Tal vez el guardián del corazón podría darle una buena pelea. El anciano bloqueó la espada de la joven sin esfuerzo mientras se deslizaba por el suelo para atacar de nuevo. Su espada pareció dividirse en docenas cuando llovieron cuchillas fantasma. Sin embargo, con un solo golpe, todas las hojas desaparecieron y la joven salió volando, aterrizando en el suelo, con la mano que sostenía la espada temblando. Tu espada está inquieta. ¿Qué te preocupa, hijo mío? Miyamoto le preguntó a su bisnieta. Su nombre era Reika, y ella era la más joven del clan familiar principal, lo que significa que era su descendiente directa más joven, lo que resultó en un poco de cariño por parte de todas las partes de la familia. Tenía 4 hermanos mayores, por lo que nunca la habían presionado mucho, lo que significa que siempre había perseguido sus pasiones por encima de todo lo demás. Antes de que él se quedara inmóvil, ella siempre había venido a verlo practicar con su espada y había optado por recogerla a ella misma. Su familia lo había desaprobado al principio, ya que no era algo en lo que creían que una niña debería dedicar su tiempo, pero cuando demostró su talento, todos cedieron. Que al viejo patriarca también le hubiera gustado que lo hiciera seguro tampoco era un perjuicio. Tras el sistema, la joven, que había cumplido 25 años hacía apenas unos días, había sido una de las sorpresas destacadas del clan. No había estado en el mismo tutorial que el propio Miyamoto, sino que había entrado con muchos estudiantes universitarios como había estado en una reunión con su doctorado. Asesor en el momento de la integración. Otra cosa en la que se había mostrado obstinada, había elegido estudiar química y no economía o administración de empresas como la mayoría de sus hermanos. En su tutorial, se hizo cargo por completo y logró sobresalir por encima de todas las expectativas, y regresó al clan como el segundo miembro más fuerte de todo el clan. Ella había ayudado a reclamar otros pilones, pero no había ingresado al Congreso Mundial porque Miyamoto no vio ninguna razón para mostrar su mano y hacer que todos se dieran cuenta de que el clan Noboru tenía tantos miembros poderosos. Esta fue también la razón por la que no trajeron otros grados de además de él a pesar de tener otros 2 en ese momento. Todavía no entiendo, ¿por qué enviarme? No soy negociador y mucho menos diplomático. Incluso si desea que alguien aprenda sobre su destreza alquímica, no veo cómo no sería preferible enviar solo un pequeño regimiento de no combatientes y diplomáticos. Enviar a mis compañeros y a mí también podría interpretarse como una demostración de fuerza no intencionada y empeorar las relaciones, trató de argumentar Reika. Su bisnieta no solo era una espadachín supremamente talentosa, también era su alquimista más talentosa. Miyamoto se arrepintió de no haberla llevado al Congreso Mundial porque deseaba haberla hecho conocer al cazador de Haven. Esto no será solo político, sino una oportunidad para que aprendas. Tu enfoque de la alquimia es uno de pensamiento moderno, mientras que Lord Zen de Haven tiene conocimiento de un camino completamente diferente. Uno de antigüedad transmitido por una entidad por encima de nuestra comprensión. Creo que tiene mucho que enseñarte, no solo sobre alquimia, explicó Miyamoto con una sonrisa paternal. Su tutorial había incluido muchas formas de alcanzar y progresar en la profesión de la alquimia. Miyamoto no pudo evitar encontrar una coincidencia que toda una facultad de estudiantes de ciencias naturales se encontrara en un tutorial con la profesión de alquimia disponible gratuitamente. Además, el tutorial había sido patrocinado por un dios relacionado con la alquimia, por lo que posiblemente se organizó.
Reika había obtenido esta profesión y solo hace 2 semanas, un mes después del Congreso Mundial, la había llevado a 99 y la había desarrollado. Con él, había alcanzado su evolución perfecta y desde entonces había progresado inmensamente rápido tanto en su clase como en su profesión. ¿Estamos seguros de que este hombre estará abierto a la enseñanza? Según los informes, parece del tipo solitario y no acepta abiertamente que alguien venga a entrenar con él e intercambiar conocimientos, y mucho menos enseñar a otro por nada. Parece una apuesta innecesaria, dijo, tratando de sonar respetuosa y al mismo tiempo en total desacuerdo. Miyamoto lo encontró entrañable, ya que fue uno de los pocos miembros del clan que se atrevió a replicar. Ni siquiera era una discusión que fuera necesariamente relevante en este momento. La distancia hasta Haven era enorme e incluso a él le llevaría más de un mes recorrerla, por lo que tendría que esperar hasta después de la búsqueda del tesoro. Sabía que ella sería aceptada ya que ese era uno de los términos que el señor de la ciudad Miranda había acordado para asegurar los votos para Herbs and Treasure Hunt. El acuerdo era solo tener una delegación o una especie de embajada del clan Noboru. Nada de eso incluía a su bisnieta interactuando o teniendo reuniones garantizadas con North End, pero Miyamoto tenía una buena idea de cómo lograrlo cuando llegara el momento. Un hombre que se esfuerza por estar en la cúspide no rechaza las oportunidades de mejorar, y mucho menos un desafío. Si tienes la confianza para pararte frente a él con tu nivel de habilidad y poder, te conocerá y te escuchará, explicó Miyamoto con confianza. ¿Cómo puedes estar tan seguro, patriarca? No sabemos casi nada sobre él, y el equipo de inteligencia todavía está trabajando en la información sobre su situación familiar y su historia, una tarea de enormes proporciones con la interferencia de la Corte de las Sombras. No dudo que sea tan extraordinario como se ha dicho, pero conocer su persona es otra cosa, discrepó Reika, sacudiendo la cabeza. Miyamoto vio que a ella realmente le costaba entender sus intenciones y su certeza. Su sonrisa creció mientras sacudía la cabeza y declaraba con confianza. Eres mi bisnieta, y también eres extraordinaria. Lord Zen no podrá resistir un desafío y la oportunidad de entrenar con otro ser humano extraordinario en el mismo campo que le apasiona. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, dijo ella, con un ligero rubor en sus mejillas por el elogio. Su largo cabello negro apenas ocultaba el rubor que incluso le bajaba por el cuello. En verdad, los elogios se habían convertido en un bien escaso en el clan, pero también significaba que cada vez que ocurría, el impacto era mayor. Porque este viejo no podría resistirse. Por supuesto, había una parte que no necesitaba mencionar. Algo que quizás era solo una pequeña esperanza que un anciano tenía en su corazón. Lord San era un joven extraordinario, solo unos años mayor que su bisnieta. Si algo sucediera y la familia San se uniera más al clan, ciertamente no sería algo de lo que quejarse. Con el hermano menor ya secuestrado y el señor de la ciudad de Haven sin tener ese tipo de relación con Lord Zen como sugerían los rumores, solo podía esperar que la naturaleza siguiera su curso si un hombre y una mujer jóvenes extraordinarios con intereses similares comenzaban a gastar mucho dinero de tiempo juntos. Incluso si no condujera a nada, una amistad también sería valiosa. Por supuesto, todo eran solo los esquemas de un anciano. Esperanza de lo que podría ser. ¿Quién sabía si algo de eso era realista con la agitación que podría crear Treasure Hunt, después de todo? Capítulo 244. El Hartuarden parecía completamente ajeno al cazador que lo estaba observando en ese momento. Sin embargo, Jake tenía la fuerte sensación de que era consciente de su presencia. Entonces, incluso si no sabía dónde estaba actualmente, al menos debería haberse dado cuenta de que alguien o algo se acercaba. Por eso Jake no pretendía repetir su ataque inicial contra la prima. Estaba seguro de que Hartuarden tenía algo preparado, ya que si bien los Deepwells no eran las criaturas más inteligentes, adoradores de hongos, por ejemplo, no eran completos idiotas. Su Arrow de Ambitious Hunter tenía el problema de que solo funcionaba en el objetivo previsto, lo que significa que si Hartuarden hubiera puesto algunas medidas defensivas, su ataque sería completamente inútil. Jake no estaba del todo seguro de que lo hubiera hecho, pero notó que el área en la que estaba cubierta por lo que parecían 4 extraños círculos mágicos. Todos ellos parecían inertes,
Pero eso podría deberse a que no recibieron energía en ellos en este momento. Sin embargo, parecían ser de la misma fabricación que la pared. Todos los círculos estaban colocados sobre losas de piedra negra que Jack supuso que estaban hechas del mismo material que la pared. Jake no podía ver lo que había dentro de la pared debido a su posición, pero estaba 99% seguro de que no podía entrar allí sin derrotar primero al guardián del corazón. Sería una mazmorra de mierda si pudieras hacer que tu luchador defensivo distraiga al gran jefe mientras buscas el botín. Sí, Jack creía que Hartuarden era el jefe final de la maleza, al menos la parte estándar. Esperaba que hubiera enemigos más poderosos más adentro, más allá del muro. Sin embargo, eso sería para después de la pelea descubrirlo. Habiendo aprendido de los errores del pasado, Jack comenzó a invocar su flecha del cazador ambicioso. Si bien Jack no había luchado antes contra esta variante particular de Death Dweller, había luchado mucho para obtener una comprensión lo suficientemente buena de ellos como para invocar la flecha. Era una flecha muy parecida a la que invocó contra las demás. La flecha era negra y exudaba una leve sensación de muerte debido a sus propiedades necróticas inherentes. Jake duplicó cubriéndolo con Potent Necrotic Poison de rareza poco común, además de usar la misma botella para preparar una reserva de flechas arcanas estables cubiertas con veneno. Una vez que terminó, no disparó la flecha del cazador ambicioso. La flecha era enorme como todas las demás y tenía más de 1 metro de largo, pero Jack tenía el fuerte presentimiento de que sería un desperdicio dispararla. En cambio, lo envolvió en hilos arcanos y se lo puso en la espalda mientras sacaba una flecha arcana estable envenenada regular y comenzaba a cargar su Arcane Power Shot. A través de las pruebas, sabía que la flecha del cazador ambicioso permanecería allí durante al menos un tiempo, por lo que siempre que la disparara dentro de los próximos 5 a 10 minutos, las cosas deberían funcionar bien. Sin embargo, sintió que ya comenzaba a perder parte de su energía incluso ahora, lo que le hizo darse cuenta de que estaba en un temporizador. La energía arcana se arremolinaba a su alrededor cuando colocó la flecha, apuntó y tiró de la cuerda. Arcane Power Shot se encendió mientras se enfocaba en la sensación del maná arcano a través de su piel y en el arco, la sensación de resistencia brotando en la parte superior de su cuerpo y permitiéndole mostrar una fuerza muy superior a la habitual. Una vez que sintió que su cuerpo ya no podía soportar la acumulación de energía antes de que comenzara a sufrir daños graves que podrían impedirlo en la pelea por venir, lanzó la flecha hacia una explosión de poder arcano. Como era de esperar, el maná condensado debajo de sus pies sobre el que había estado parado explotó, pero sus alas ya habían sido convocadas mientras lo estabilizaban. Ya se estaba dibujando otra flecha cuando llegó su primer disparo. Jack solo se tomó un momento para congelar al guardián del corazón con la mirada del cazador Apex cuando vio los resultados de su ataque. Cuando la flecha arcana estaba a 20 metros del Hartuarden, una barrera de energía verde apareció en el aire cuando una runa verde se iluminó en el dorso de una de sus manos. La flecha impactó la barrera junto con toda la energía del Arcane Power Shot. Soportó un momento hasta que se hizo añicos y la flecha continuó hacia el guardián del corazón. Pero ya era demasiado tarde ya que se había esquivado a un lado. Jack volvió a posar sus ojos en él y vio que ahora tenía equipo en ambas manos. En una mano empuñaba un escudo en forma de hongo y en la otra tenía una alabarda de cristal. Esta fue la primera pista sobre qué tipo de capacidades tenía esta criatura. Al mismo tiempo, mientras observaba al Death Dweller, claramente también lo miró con algún sentido mágico justo antes de atacar. Cortó el aire y envió una ola de energía verde volando hacia él, usando un tipo de ataque que Jack sintió como si tuvieran todas las malditas criaturas que luchan con armas cuerpo a cuerpo. En opinión de Jack, un débil intento de tratar de ser un luchador a distancia mientras esquivaba fácilmente en el aire, disparando otra flecha hacia Hartuarden. La runa en el dorso de la mano que sostenía el escudo se iluminó cuando una barrera de energía verde apareció ante ella. Justo cuando la flecha golpeó la barrera, se partió en 4, todos ellos explotaron con energía destructiva, quemando la barrera pero también inundando la atmósfera con un denso maná arcano. Suficiente para que el sentido de maná de la criatura no detecte el siguiente ataque a tiempo. Bloqueó 2 de las flechas con su escudo, pero las otras 2 le dieron en el hombro y el estómago.
Algunos dirían que tuvo mala suerte, pero Jack lo llamó suerte porque una de las flechas que lo golpeó fue la flecha verdadera, la que goteaba energía tóxica. Veneno entregado con éxito. Al menos eso pensó Jack por un momento hasta que vio que la mano que sostenía el escudo se iluminaba de nuevo y apareció una barrera, apareció dentro y alrededor del hombro del guardián del corazón. Frunció el ceño al sentir que el veneno no se extendía a través de su sentido de la víbora maléfica. Con un sonido bastante extenuante, un cubo de carne fue arrancado del propio cuerpo del Death Dweller, que contenía la flecha arcana dentro, así como toda la carne infectada. El cubo fue arrojado a un lado, la mayor parte del veneno se desperdició. En cuanto a la herida, una runa en el dorso de la mano que sostenía la alabarda se iluminó cuando la energía verde pulsó a través de su cuerpo, haciendo que la herida sanara aún más rápido que cuando Jack consumió una poción. Bueno, esa es una forma de lidiar con eso, pensó Jack. Honestamente, no fue tan malo ya que hizo que la criatura gastara muchos recursos para eliminar la flecha envenenada. Tenía mucho veneno para dar, después de todo. El guardián del corazón parecía saber esto también cuando cargó hacia él, con la alabarda en alto. Volaba mucho como lo habían hecho los Romwards, pero también parecía ser capaz de caminar en el aire como los Warlords, lo que hizo que Jack estuviera más seguro de que esta criatura era una mezcla de los dos. Atacó con poderosos golpes, pero Jack simplemente lo esquivó, sin permitir que lo inmovilizara. Sus alas dejaban un rastro de gas venenoso que obligaba a su enemigo a expulsarlo constantemente mientras también disparaba ocasionalmente. Honestamente, la pelea estaba yendo mucho más fácil de lo que Jack esperaba. Tuvo algunos problemas para infligir daño, ya que bloqueaba la mayoría de los ataques con el escudo, y el daño que hizo se curó instantáneamente. Pero poco a poco estaba ganando, lo que obligó a Hartuarden a revelar más de sus poderes. Fue entonces cuando Jack se enteró de que no solo tenía los poderes de los Warlords y Strongwards, sino también los Fungalmancers. El suelo debajo de él comenzó a agitarse cuando las enredaderas volaron y se agarraron a él. También comenzó a escupir una nube de esporas de su boca para contrarrestar su niebla venenosa. A Jack le importó poco el ataque, pero envió una ráfaga de energía arcana hacia las enredaderas, haciendo estallar algunas de ellas mientras esquivaba fácilmente las restantes. De hecho, los poderes recién descubiertos no cambiaron mucho, ya que Jack aún se mantuvo por delante del Hartuarden en todo momento. Sintiéndose confiado, Jack aumentó su agresividad para causar algo de daño. No había logrado lanzar una sola flecha envenenada desde la primera, con Hartuarden bloqueando o esquivando cada una después de esa. Para cambiar un poco la situación, Jack comenzó a disparar más flechas, lo que permitió que Hartuarden se acercara más que antes para disminuir la distancia de viaje. Instantáneamente comenzó a lanzar muchas más flechas que antes, ya que no pudo bloquearlas todas, pero al mismo tiempo, Jack también recibió algunos rasguños de las enredaderas o las ondas verdes de energía que seguían enviándole. Sin embargo, era un intercambio que estaba dispuesto a hacer. Jack estaba esperando una buena oportunidad para descargar la dosis de muerte que llevaba atada a la espalda en forma de flecha gigante, pero parecía que Hartuarden hizo su movimiento primero. Ambas runas en sus manos se iluminaron a la vez cuando las enredaderas de hongo surgieron desde abajo mucho más rápido que antes y emitieron un brillo verde. También comenzaron a aparecer barreras a su alrededor para bloquear su camino de retirada, lo que obligó a Jack a enfrentarse directamente a las enredaderas o al guardián del corazón. Eligió las vides. Hake disparó una flecha arcana explosiva que se dividió en 4, enviando una explosión gigante que destruyó cientos de metros de espacio aéreo, llevándose consigo las enredaderas. Disparó de nuevo y destruyó aún más, pero su sentido del peligro se disparó, el Hartuarden no había terminado. Fue entonces cuando los vio en su esfera. Millones de pequeñas astillas flotando en el aire de las enredaderas de hongos que explotaron, ya que parecían pequeños fragmentos de madera dentro. Todas estas astillas se reunieron en cuestión de segundos cuando las lanzas que Jack reconoció como las que usaban los guerreros aparecieron en el aire, flotando detrás del Hartuarden como una pared gigante de púas. Hake contó más de 1000, todos ellos ahora se dirigían directamente hacia él en una lluvia de lanzas de madera. Quería esquivarlo,
pero las malditas barreras aparecieron a su alrededor nuevamente cuando la runa se iluminó en la mano del escudo, y cuando la mano de la alabarda se iluminó, también lo hicieron las lanzas cuando se les infundió energía verde. Las escamas cubrían su piel mientras convocaba un escudo de energía arcana frente a él. Simultáneamente agitó sus alas y se concentró en su esfera y sentido del peligro mientras permitía que su cuerpo se moviera como quisiera, volando directamente hacia la lluvia de lanzas. Esta no era una situación de la que pudiera salir ileso, pero podía minimizar el daño. La lluvia lo golpeó mientras esquivaba los primeros. Recibió un golpe en el brazo, pero evitó uno que se dirigía a su hombro debido a eso. Recibió uno en el hombro pero evitó uno en el pecho y recibió uno en el pecho para evitar uno en la cabeza. Jake sintió que el veneno de las lanzas invadía su cuerpo, paladar ya se lo estaba comiendo. Se dirigía directamente hacia el Hartuarden desprevenido que estaba usando todo su enfoque controlando las lanzas. Jack se liberó de la lluvia y vio todas las lanzas girar en el aire y acelerar hacia su espalda mucho más rápido de lo que él volaba, pero Jack estaba listo. Las cuerdas en su espalda lanzaron la flecha cuando invocó su arco. Su mirada se posó en el guardián del corazón y se congeló. Desafortunadamente, esto no sería suficiente para detener la lluvia de lanzas ya que solo su cuerpo estaba congelado. El guardián del corazón parecía haber aceptado ser golpeado por la flecha del cazador ambicioso para que docenas de lanzas atravesaran a Jack. Lamentablemente, Jack tenía otros planes. Necesitaba romper su foco y hacer que perdiera el control de las lanzas por un momento, así que lo encendió. La marca se activó, y todo el guardián del corazón brilló con energía púrpura por un abrir y cerrar de ojos mientras gritaba de dolor, las lanzas detrás de él se desorganizaron. Jack lanzó su flecha directamente hacia el Hartuarden que fue golpeado en el pecho sin siquiera hacer el más mínimo intento de esquivar, una nueva marca ya colocada antes de que la flecha golpeara. Voló varios kilómetros y se estrelló contra la pared gigante que había protegido. Habría sido empalado si la flecha de Jack hubiera podido perforar la pared, pero en su lugar solo tendría que tomar el agujero gigante sangrante y enconado en el pecho del Hartuarden. Jake esquivó fácilmente todas las lanzas, ya que los proyectiles ahora caían hacia su cuerpo sin dirección mientras su manipulador estaba ocupado siendo lanzado al reino venidero. El Deep Valor en la pared comenzó a brillar con una luz verde, y tanto su alabarda como su escudo fueron absorbidos por su cuerpo mientras caía. Jake vio que comenzaba a entrar en su segunda fase, pero ya estaba muy por delante. Limit Break se activó al 20% cuando Jack se mudó, sin darle tiempo para transformarse como quisiera. Unos cuantos one-step mouse rápidos y apareció donde aterrizaría. Cuando comenzó a mutar, no pudo moverse correctamente, lo que Jack aprovechó al máximo. Disparó flechas envenenadas hacia el cadáver que aún caía, administrando dosis de veneno tras dosis de veneno. Eso es hasta que la armadura cubrió su cuerpo tal como había cubierto a los Thronewards cuando absorbieron un hongo. Jake sonrió mientras seguía disparando donde la armadura aún no tenía tiempo de formarse, y cuando todo su cuerpo estuvo cubierto, saltó. El grotesco Deptweller que caía mutó tanto que comenzó a enviar tentáculos carnosos hacia Jack, venas negras que cubrían todo su cuerpo con más de 25 flechas envenenadas. Los tentáculos se lanzaron hacia él, pero dos hojas aparecieron en sus manos mientras las cortaba. Rebanó y cortó en cubitos y saltó hacia atrás cuando la masa de tumores y carne que se retorcía comenzó a tratar de tomar una forma humanoide. Una vez más, Jack no permitió que hiciera lo que quisiera. Este tiempo de transformación fue una gran apertura que había explotado y seguiría explotando. Sus espadas también se cubrieron rápidamente con veneno mientras se acercaba. Los tentáculos lucharon, el cuerpo aún se estaba formando. No sabía de dónde procedía toda la carne, pero vio que brillaba con un color dorado, lo que le hizo preguntarse si la maldita cosa tenía otro hongo dorado dentro. La armadura lo cubría en su mayor parte, pero donde salían los tentáculos, era pura carne. Jake cortó una parte de un tentáculo y usó un colmillo oscuro descendente para perforar un agujero profundo en la monstruosidad de la carne. Jack giró su muñeca cuando aparecieron dos artículos en ella. Uno de ellos era una botella con potente veneno necrótico, y el otro era una pequeña esfera que pulsaba con energía arcana.
Jake sacó el alfiler y colocó la esfera y la botella en la herida mientras saltaba hacia atrás, aterrizando en el suelo y haciendo un one-step mow cuando se produjo la explosión. Auge, asterisco. Cuando la explosión se abalanzó sobre él, sacó otras 2 esferas. Era algo que había recordado en medio de la batalla y pensó que ahora era el momento perfecto para probarlas, las esferas de Arnold. Esfera de metal absorbente de aluminio, común, una esfera hecha de un metal compuesto por un artesano extremadamente talentoso. Debido a los materiales utilizados, esta esfera tiene una conductividad increíblemente alta y puede absorber y almacenar sin esfuerzo la mayoría de los tipos de afinidades de maná. Una vez que el orbe haya absorbido suficiente maná, el pasador del gatillo se insertará por completo. Tirar del alfiler liberará todo el maná almacenado a la vez después de un ligero retraso. Cargo, 99,8%. Jake estaba sorprendido por la explosión y basado en los gritos agonizantes del Hartuarden, tampoco le agradaron. La explosión tuvo aproximadamente el mismo nivel de poder que una de sus flechas arcanas explosivas, por lo que no fue tan extremo. Sin embargo, no importaba, ya que el propósito principal de la esfera era detonar la botella de veneno. Lanzó 2 esferas más para probarlas un poco más mientras sacaba su arco y colocaba otra flecha. Arcane Power Shot comenzó a cargar cuando otra explosión de energía arcana se precipitó sobre su cuerpo, sus escamas crujieron con energía. Otra explosión de energía arcana salió de él cuando disparó el Power Shot antes de comenzar rápidamente a sacar otro. Continuó esto mientras bombardeaba la forma que todavía estaba tratando de regenerarse constantemente. Invocó barreras que rompió, envió tentáculos que ignoró e incluso trató de invocar más lanzas de madera, pero no pudo concentrarse. Cada 10 segundos, otra flecha lo atravesaba, infectándolo con más veneno y causando un daño tremendo. Finalmente, Jake activó la carga. En un destello final, la monstruosidad se quedó inmóvil. Al final, toda la pelea contra Hartuarden fue otra decepción, incluso si tuvo algunos aspectos interesantes. Has matado a Deepwater Hartwarden, el Biel 162, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel timbre. Clase, Avaricious Arcane Hunter, ha alcanzado el nivel 127, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 117, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis Jake bajó su arco cuando llegó la notificación. Había ganado una batalla contra un enemigo a tantos niveles por encima de él, pero frunció el ceño. ¿Estaba demasiado bien preparado contra los de Ptoelers o qué? Todos parecían tan fáciles de vencer, incluso en comparación con otros enemigos de su nivel. Diablos, incluso la prima era más difícil de tratar que este Hartuarden. Seguro que habría sido una pelea mucho más difícil si estuviera por encima del nivel 150. Con decepción, suspiró mientras iba a ver el cadáver. Dentro, encontró otro hongo dorado infundido, para sorpresa de nadie. Tiene que haber más en esta mazmorra. Jake dirigió su atención a la pared y los círculos mágicos alrededor de la abertura que conducía a ella. Rápidamente se acercó a uno de ellos, todavía con el hongo en la mano. La plataforma debajo de él se iluminó con una luz verde cuando la pisó, y sonrió. Puso el hongo en su almacenamiento e instantáneamente dejó de brillar. Sacó otro, este sin infusión, y apareció la misma luz. Agradable _. Jake pasó el siguiente minuto colocando hongos dorados regulares en las 4 plataformas, haciéndolos brillar. Una vez que terminó, dirigió su atención a la pared. Jake vio una gran puerta a mitad de camino en la pared, y vio disiparse lentamente un escudo verde que había estado justo enfrente de una gran puerta allí. Jake entró en el agujero y atravesó la barrera que se desvanecía, inspeccionando la puerta más de cerca. Vio que era bastante intrincado, con muchas runas en él, y en el centro, vio lo que parecía un orbe, o quizás, un corazón. Voló y puso su mano sobre él cuando apareció una notificación. Has puesto tu mano sobre el corazón de la maleza. Tu búsqueda está hecha.
La mazmorra ha sido despejada de los exploradores de Dweller que buscaban la entrada al corazón de la maleza. Durante mucho tiempo, se han preparado, y en el precipicio del éxito, llegó el invasor. ¿Deseas completar la mazmorra ahora o buscar lo que los de Dwellers intentaron reclamar? La elección más fácil de mi vida. Capítulo 245. ¿Por qué diablos dejaría una mazmorra cuando había pasado tanto tiempo recolectando esos malditos hongos? Todavía tenía que usar más de un puñado de ellos, y todavía tenía más de una docena de la variante infundida. Cuando Jake decidió permanecer en la mazmorra, toda la puerta se iluminó cuando las runas cobraron vida. Sintió que algo de energía entraba en su cuerpo e intentó retirar la mano, pero fracasó. Fue como si un pulso recorriera todo su ser antes de volver a entrar por la puerta. Finalmente, pudo soltarse y retiró la mano cuando la puerta comenzó a abrirse. Jake estaba conmocionado por lo que había sucedido, se sentía como si la maldita puerta lo hubiera escaneado o algo así. Hiciera lo que hiciera, parecía totalmente ajeno a los habitantes de las profundidades. Miró a través de la abertura de la puerta y vio que conducía a una nueva cámara. También lo vio en su esfera, pero hasta ahora, tampoco había nada visible en eso, por lo que Jake decidió aventurarse más adentro. Su sentido del peligro estaba completamente silencioso todavía. Frunció el ceño mientras estaba confundido acerca de hacia dónde demonios conducía todo esto. Cuando salió del túnel y llegó al otro lado del pasillo, se encontró en una cámara absolutamente enorme. Incluso antes de haber luchado contra Hartuarden, había notado que había enredaderas en la cámara y que todas se estaban reuniendo en un punto, y finalmente vio cuál era ese punto. En el centro de la cámara había lo que parecía una esfera de metal inerte con varios anillos de metal alrededor, todos sostenidos por enredaderas que habían crecido sobre ella. El metal en sí estaba completamente ileso, incluso si parecía que las enredaderas habían intentado atravesar el exterior de la esfera. Jake pudo ver al instante por qué, porque el interior de esa esfera era completamente sólido. No con metal sino con pura jodida energía. Solo podía ver el interior con su esfera, e incluso su sentido de la víbora maléfica no reaccionó en absoluto, lo que significa que la esfera aisló completamente cualquier energía que hubiera dentro. Inspeccionó el resto de la cámara y vio bastantes cosas, la primera de las cuales era una puerta de madera en una pequeña cueva a un lado de la cámara, que no conducía a ninguna parte. No hacía falta ser un genio para saber que era una salida a la mazmorra, y Jake se acercó a investigar. Poniendo su mano sobre él, confirmó que efectivamente era una forma de salir. ¿Significaba eso que si se iba y volvía a entrar, sería devuelto a esta cámara? Por lo menos, eso confirmaría que las mazmorras podrían tener diferentes tipos de puntos de control. Por otra parte, tal vez realmente era solo una salida como tantas otras mazmorras, ya que esta cámara sería lo último que explorar. Él al menos no había visto ninguna otra salida o entrada a la cámara que la puerta por la que había entrado. Otra cosa que notó en su esfera fue un montón de losas de piedra con círculos mágicos como los de afuera. Todos estaban cubiertos de enredaderas, lo que hizo que Jake creyera que los habitantes de las profundidades habían limpiado los que estaban afuera. Supongo que para eso están los champiñones, pensó mientras empezaba a limpiar las enredaderas. Llamó a su arco y disparó algunas flechas arcanas explosivas para hacer visibles todas las losas. Podría haber ido y colocado los hongos allí mismo para ver qué pasaba, pero en lugar de eso, tomó una poción, se sentó sobre su trasero y meditó. ¿Por qué se enfrentaría a lo que estaba a punto de venir con bajos recursos? El Hartuarden no había sido tan peligroso, pero aún así había necesitado muchos recursos. Por eso meditó. Jake se levantó, completamente recargado y listo para enfrentar lo que estaba por venir. Era unas pocas botellas de poción más pobre pero gozaba de excelente salud y buen espíritu cuando comenzó a recorrer la cámara, colocando hongos. Tarareó mientras lo hacía, emocionado de ver qué pasaría. Cuando los círculos mágicos se iluminaron, Jake comenzó a ver un patrón. Todos ellos tenían una sola línea que conducía al centro de la cámara, directamente debajo de la esfera de metal que flotaba arriba. Resultó que había exactamente un hongo por cada círculo en la mazmorra. Lamentablemente, los dos últimos no estaban infundidos,
pero Jack todavía esperaba que fuera lo suficientemente bueno para lo que estaba por venir. Mientras colocaba el último hongo, todo cobró vida. Un rayo de energía se disparó desde todos los círculos mágicos, especialmente el área justo debajo de la esfera, siendo su destino la esfera misma. Absorbió con avidez la energía durante un tiempo hasta que todos los círculos mágicos se quedaron sin energía y se volvieron inertes una vez más. Todos los hongos ahora se convierten en cenizas. Todo quedó en silencio por un momento, ya que Jack temía que los dos últimos hongos que no se habían infundido hubieran hecho que todo fallara. Estaba a punto de reprenderse a sí mismo cuando escuchó un sonido arriba. Sonaba casi como una dínamo arrancando. Resulta que lo hizo porque lo era. Los anillos de metal sobre la esfera de arriba comenzaron a girar y cobraron vida, rompiendo las enredaderas que lo sujetaban. Los anillos giraron más y más rápido hasta que ni siquiera Jack pudo seguir el ritmo de lo rápido que iban. De alguna manera no enviaron ningún viento. Incluso si solo se mirara como un ventilador, la velocidad habría destrozado todo el salón, incluido Jack. Jake se quedó allí, confundido acerca de qué carajo estaba pasando, todo su cuerpo tenso. La cantidad de energía que emitía la dinamo no era algo que debería estar en una maldita mazmorra de grado de la cantidad de energía estaba muy por encima de eso, tal vez incluso por encima del grado C. Una parte de él consideró achicarse, pero su instinto aún no se lo había advertido, haciéndole creer que esta dínamo no representaba ningún peligro para él. Finalmente, algo sucedió. La esfera que colgaba encima proyectó una pantalla azul en el aire con un texto que Jack podía leer. Bienvenido, humano del. El Imperio Oldmar le da la bienvenida a esta valoración. Esta evaluación es una parte oficial de la mazmorra y contará para las recompensas finales del sistema. La evaluación estará relacionada con el combate. Todos los retadores se dividirán en grupos según sus niveles. Si todos los retadores pertenecen al mismo grupo, pueden participar juntos. Grupo 1, 100 a 125. Grupo 2, 126 a 135. Grupo 3, 136 a 145. Grupo 4, 146 a 155. Grupo 5, 156 a 200. Challengers detectados, 1. Nivel de Challenger detectado, 117. Asignado al Grupo 1. Challenger solitario detectado. La dificultad se ajustará en consecuencia. Se inició el programa de evaluación de verdaderos talentos. Diríjase al círculo de teletransportación para su evaluación. Las recompensas seguirán después de completar con éxito la evaluación, dependiendo del desempeño. Antes de que pudiera reaccionar, la dínamo salió disparada de uno de sus anillos y aterrizó justo debajo de la esfera flotante. Formó un círculo mágico en menos de una fracción de una sección, mostrando una vez más un nivel de poder que no pertenecía a una mazmorra de grado del círculo de teletransportación a la evaluación que asumió Jack. Jake no se movió de inmediato, sino que frunció el ceño, ya que le habían arrojado muchas cosas a la vez. En primer lugar, la pantalla que tenía delante no era del sistema, eso era seguro. Fue hecho por el Imperio Oldmar, por lo que Jack podía decir. Tenía un montón de texto extraño, cómo asegurarle que todavía era parte de la mazmorra y cómo hacer esta evaluación de ellos contaría para las recompensas del sistema. ¿Qué era toda esta tontería de agrupar? Esta fue la primera vez que Jack había visto una mazmorra que tenía una mecánica desafiante similar a la de una mazmorra. Bueno, no había hecho tantos antes, pero aún así parecía fuera de lugar. Todo el asunto de su evaluación lo hizo fruncir el ceño aún más. ¿Cómo sabían su nivel? ¿Lo escaneó la puerta? ¿De alguna manera habían pasado por alto Shroud of the Primordial para leerlo? Mierda, tenía tantas malditas preguntas. ¿No era el Imperio Oldmar una gran facción élfica? ¿Cómo diablos estaban en una mazmorra? Además, ¿por qué diablos esta cosa reconoció tal cosa? ¿No era esta mazmorra natural como Billy había dicho que sería? ¿Quién más podría haberlo hecho? ¿Cómo diablos un imperio élfico logró hacer una mazmorra en un nuevo universo? Jake odiaba preguntar tan a menudo, pero tenía que saber. ¡Qué interesante coincidencia! Esos elfos siempre están tramando algo,
te lo aseguro. Solo hazlo normalmente, todavía estás en una mazmorra natural. Actúa como si todo fuera el texto de sabor por ahora, y haz tu mejor esfuerzo, respondió Billy rápidamente antes de cortar la conexión nuevamente, claramente divertido por su parte por la confusión de Jack. Billy no ayudó mucho a Jack, pero pensándolo bien, ¿no tenía también un caldero ofrecido por el Imperio Oldman? ¿Eran solo proveedores de calderos y mazmorras para el sistema o qué? Realmente no tenía ningún sentido para el que diablos estaba pasando, así que hizo lo más natural para él. Lo ignoró por completo y fue directo al círculo de teletransportación. Varios kilómetros por encima de la dínamo dentro de Deepwater Undergrowth, una cámara se iluminó de repente. Las pantallas que cubrían las paredes comenzaron a mostrar imágenes de la cámara de abajo, y muchos dispositivos diferentes cobraron vida. Sucedió cuando la dínamo también zumbó y se restableció la energía. En el centro de todo, apareció una proyección similar a un holograma. Era el de una figura élfica humanoide. Instantáneamente hizo un movimiento, y un pequeño dispositivo descendió del techo mientras comenzaba a registrar todo lo que sucedía en la habitación y en las pantallas. Por un momento, pareció que la proyección necesitaba conectarse a tierra después de ese primer movimiento, casi preprogramado, para convocar al dispositivo de grabación. Parecía confundido. La proyección observó la habitación hasta que finalmente sacudió la cabeza antes de comenzar su trabajo mientras hablaba con una voz masculina. Deepwater Dungeon Monitor número 322 informando. Activación del generador exitosa. Todas las lecturas confirman que se trata de una mazmorra natural. El universo en el que se encuentra la mazmorra es, un error. Universo recién integrado desconocido o dimensión de bolsillo fuera de los 92 principales. Tome nota especial si este es un escenario de código 498. Pasando a los retadores. Solo un único retador presente parece haber despejado la mazmorra en solitario según los escaneos. Asignado al grupo 1, nivel 117, humano. Se ha iniciado el programa True Talent Assessment. Parece que tenemos una buena semilla aquí. Potenciales relaciones divinas o facciones aún por confirmar. Challenger no usa ningún equipo perceptible que indique facción. Todas las lecturas adicionales fallaron, lo que indica una habilidad capaz de bloquear un escaneo completo, lo que significa que solo la herramienta de análisis vinculada a la mazmorra tuvo éxito. La habilidad de bloqueo debe ser poderosa. Una elección inteligente en caso de que escuches en el futuro, humano. La cautela es una sabiduría. La proyección se interrumpió mientras observaba la pantalla y avanzó rápidamente. Challenger entró sin vacilar en el círculo de teletransportación para la evaluación. Puede indicar una personalidad tipo 7. Se requiere más análisis. Comienzo de la transcripción vocal de la evaluación. Jake fue teletransportado a través del círculo mágico y tuvo que admitir que se sintió bastante diferente al sistema que lo transfirió. En realidad, era la primera vez que experimentaba ser teletransportado por medios ajenos al sistema. No fue una cosa instantánea como cuando el sistema lo llevó a algún lugar, y en realidad podía sentir que se movía a través del espacio. No lo sentí lo suficientemente bien como para comprender realmente cómo se movía o alguna idea del concepto de espacio, pero aún así era una sensación interesante. Incluso si no podía aprender nada sobre cómo usar el concepto, tenía la sensación de que podía resistirlo. Bueno, no este círculo de teletransportación en particular, ya que era demasiado fuerte. Pero parecía que mover personas a través de un espacio como este era resistible hasta cierto punto. Es bueno saberlo, ya que apestaría si Nim un día se enojara con él y teletransportara a Jack a 100.000 kilómetros de Haven. Llegar a casa sería un dolor. Así como sus consideraciones sobre las posibles consecuencias de enojar a los magos espaciales aparecieron en su mente, sus pies aparecieron en el suelo. Lo primero que hizo fue observar su entorno, que no era el esperado. El suelo bajo sus pies era la piedra límite indestructible de la que estaba hecha la pared, y se paró en lo que parecía un campo abierto basado en su primera evaluación con su esfera. Bueno, además de un pilar totalmente negro perfectamente rectangular a unos pocos kilómetros por delante de él. Además, cuando miró hacia los lados, vio lo que parecían paredes a lo lejos.
cientos de kilómetros en cada dirección. Cuando miró hacia arriba, también vio un techo muy por encima. Parecía que ahora estaba dentro de un enorme cubo de piedra indestructible con un gran pilar siniestro. Esto parecía una situación perfectamente segura y normal. Advertencia de spoiler, no lo fue. Jake observó el pilar a unos kilómetros de distancia. Consideró acercarse para que estuviera dentro de su esfera, pero su sentido del peligro lo detuvo. Una leve sensación de peligro proveniente del pilar le hizo darse cuenta de que sería la fuente del conflicto. Lo cual resultó ser completamente exacto cuando vio movimiento en la parte superior del pilar. Una figura humanoide se levantó del pilar mientras estaba de pie sobre él. Era del tamaño de un humano, alrededor de 2 metros de altura. Era completamente plateado, y el cuerpo parecía completamente humano además de no tener nada ahí abajo, y aunque tenía una cara normal, no tenía orejas ni pelo. Usó identificar en él para confirmar lo que era. Golem del censo de Oldmar, nivel 150. Inmediatamente después de identificarlo, apareció otro mensaje, este del propio sistema, que muestra que esta pelea era una parte natural de la mazmorra. Nuevo objetivo de mazmorra, derrota al golem del censo de Oldmar. Jake mantuvo sus ojos en la figura mientras estaba parada allí, esperando. Sabía que este era el enemigo que tenía que derrotar, pero no se movió de inmediato. Porque incluso ahora, su sentido del peligro lo hizo muy consciente de que en el momento en que hiciera un movimiento para atacar, las cosas se pondrían peligrosas. Este golem no era fácil de convencer, ni mucho menos. Empezó a prepararse. Su enemigo era completamente de metal, por lo que no tenía veneno para usar, pero su sangre podría servir como una toxina de uso múltiple, aunque aún mucho menos efectiva contra cualquier cosa no biológica. Una vez que Jake terminó de preparar todo, sacó su arco. Le temblaban las manos cuando sacó una flecha y tiró de la cuerda, sus ojos eran agudos y su comportamiento era serio. Jake no estaba temblando de miedo o ansiedad. No, era algo muy diferente. Algo que provenía de su deseo, no, avaricia, de un buen desafío. Era pura anticipación. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.